Hola a todos, espero que estén bien. Quiero compartir una historia que me marcó profundamente y que hasta el día de hoy no logro entender del todo. Siempre me he considerado una persona sencilla, trabajadora y que ha enfrentado muchos desafíos en la vida, pero hay un momento específico que cambió todo para mí y que creo que vale la pena contar. Esto ocurrió hace unos años cuando yo todavía vivía en el campo, trabajando la tierra que había heredado de mi padre. Era un pequeño terreno, pero para mí lo era todo. Cultivaba maíz, frijoles y algunas hortalizas, lo suficiente para subsistir y vender algo en el mercado del pueblo. La vida no era fácil, pero siempre me sentí orgulloso de mantenerme firme en mis raíces y de poder proveer para mi familia con el esfuerzo de mis propias manos. Un día, sin previo aviso, llegaron funcionarios del gobierno al terreno. Llevaban papeles oficiales y comenzaron a medir las tierras, tomando notas y sacando fotografías. No entendía lo que estaba pasando, así que me acerqué para preguntar. Uno de ellos, un hombre de semblante serio y traje gris, me miró sin mucho interés y simplemente dijo que estaban preparando el área para la construcción de una nueva carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Una carretera? Pero, ¿qué pasaría con mi tierra? Intenté hablar con ellos, explicarles que ese pedazo de suelo era mi hogar desde hacía décadas, que ahí había criado a mis hijos y que era el único sustento que tenía. Pero no hubo. Uno de los hombres me mostró un documento donde decía que la propiedad sería expropiada por interés público y que debía desalojar en menos de un mes. Mi mente se nubló y el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. Después de recibir la noticia, pasé varios días en estado de shock. No podía dormir bien y cada vez que intentaba trabajar en el campo, el pensamiento de perderlo todo me hacía temblar. Mis hijos intentaban consolarme, diciendo que tal vez el gobierno ofrecería alguna compensación, pero en el fondo yo sabía que ningún dinero podía reemplazar el hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo. El tiempo pasó rápido y el plazo para desalojar llegó antes de lo que esperaba. Con el corazón roto, empaqué nuestras pocas pertenencias y nos despedimos de la pequeña casa de adobe que había sido nuestro refugio durante tantos años. Nos mudamos a la ciudad más cercana, ya que no teníamos parientes que pudieran acogernos en el campo. Conseguimos quedarnos unos días en Pino Escientes, la casa de un conocido, pero no podíamos abusar de su hospitalidad por mucho tiempo. Así que, cada mañana, salía a buscar trabajo por las calles, preguntando en almacenes, en el mercado y en pequeñas construcciones. No tenía experiencia fuera de la agricultura, y eso complicaba todo. Además, sentía que la ciudad me aplastaba con su bullicio y su indiferencia. Extrañaba el aire fresco del campo y el sonido de los pájaros al amanecer. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, que parecía notar mi desesperación y me ofreció un café en una pequeña cafetería. El hombre se llamaba Ernesto y resultó ser una de esas personas que parecen tener un don para escuchar sin juzgar. Le conté mi situación tratando de no quebrarme en el proceso, pero a mitad de la historia ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Ernesto me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa y me dijo algo que nunca olvidaré. No estás solo en esto. A veces, perderlo todo es la única forma de comenzar de nuevo. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Antes de despedirse me ofreció quedarme en su casa unos días, mientras encontraba algo de trabajo o al menos un lugar donde dormir. Aunque al principio dudé en aceptar la oferta de un extraño, la calidez en su mirada me dio la confianza que necesitaba. Esa noche cené junto a su familia, que me recibió con una amabilidad que no esperaba. Me quedé en su casa por una semana, ayudando en lo que podía. Arreglé una cerca en el patio, limpié el garaje y hasta planté algunas flores en el pequeño jardín que tenían. A pesar de que no era mi hogar, me sentía útil de nuevo, y eso me dio fuerzas para seguir buscando una solución. Una tarde, mientras compartíamos una sopa caliente, Ernesto me habló de un amigo suyo que tal vez podía ayudarme. El amigo de Ernesto se llamaba Don Ricardo, un hombre mayor que había trabajado toda su vida en el campo, pero que ahora vivía en las afueras de la ciudad. En una pequeña parcela donde cultivaba hortalizas para vender en el mercado local. Cuando llegamos a su casa, me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa sincera. Ernesto le contó mi situación y don Ricardo no dudó en ofrecerme trabajo, ayudándolo con el cultivo y el mantenimiento del terreno. Aunque el pago no era mucho, al menos tendría un techo bajo el cual dormir y comida asegurada. Agradecí la oportunidad casi sin poder hablar, sintiendo un nudo en la garganta por la gratitud que me invadía. Esa noche,
Dormí en un pequeño cuarto que don Ricardo había habilitado para mí, y por primera vez en semanas me sentí seguro. Al día siguiente comenzamos el trabajo temprano, limpiando los surcos y preparando la tierra para la siembra. Aunque el terreno no era tan grande como el que solía tener, el solo hecho de sentir la tierra entre mis manos me devolvió un poco de esperanza. Ricardo me enseñó algunas técnicas nuevas y al mismo tiempo escuchaba mis historias sobre los años que pasé trabajando en el campo. Poco a poco, sentí que estaba recuperando mi propósito. Con el paso de los días, comencé a acostumbrarme a la rutina en la parcela de don Ricardo. Trabajábamos desde el amanecer hasta que el sol empezaba a esconderse tras las montañas. A veces, mientras cavábamos o preparábamos los surcos, hablábamos de la vida, de nuestras familias y de cómo el campo parecía tener una manera especial de curar el alma herida. Me di cuenta de que Ricardo había pasado por muchas pérdidas también, pero su manera de enfrentarlas era seguir trabajando y sembrando, con la esperanza de que cada cosecha fuera mejor que la anterior. Una tarde, mientras arreglábamos la cerca que separaba el terreno de un viejo camino, apareció un hombre que reconocí de inmediato. Era Juan, un amigo de mi infancia que había dejado el pueblo muchos años atrás para buscar suerte en otras tierras. Al verme, soltó una carcajada incrédula y me abrazó con fuerza. Después de ponernos al día y contarle mi situación, me miró con seriedad y me dijo que él ahora era dueño de un terreno un poco más al norte, pero que, por falta de tiempo y recursos, había quedado prácticamente abandonado. Sin pensarlo dos veces, me ofreció ir a verlo, y si estaba en condiciones, trabajar la tierra como si fuera mía. No podía creer lo que escuchaba. Esa noche casi no pude dormir, pensando en la posibilidad de tener nuevamente un terreno donde trabajar, un lugar al que pudiera llamar hogar. A la mañana siguiente, Juan y yo partimos temprano hacia la propiedad. El camino era largo y polvoriento, pero el paisaje poco a poco se volvía más verde a medida que nos acercábamos. Cuando finalmente llegamos, me sorprendí al ver que el terreno no estaba tan mal como había imaginado. Había maleza por todas partes, pero la tierra parecía fértil y una pequeña cabaña de madera aún permanecía en pie, aunque visiblemente descuidada. Mientras recorríamos el lugar, Juan me explicó que había comprado la propiedad hacía algunos años con la intención de establecer un huerto, pero nunca logró dedicarle el tiempo necesario. Me dio las llaves de la cabaña y me aseguró que podía quedarme el tiempo que necesitara. Agradecido y emocionado, lo abracé sin poder contener las lágrimas. Al verlo, Juan sonrió y me dijo que no había nada que agradecer, que él también había pasado por tiempos difíciles y sabía lo que era necesitar una segunda oportunidad. Cuando se fue, me quedé parado frente a la cabaña sintiendo que la vida, después de tantas pérdidas, finalmente me estaba dando una nueva esperanza. Los primeros días en el nuevo terreno fueron agotadores. Me dediqué a limpiar la maleza y reparar la cabaña para que al menos pudiera protegerme del frío de la noche. Don Ricardo me prestó algunas herramientas y con mucho esfuerzo fui despejando el área alrededor de la casa. Aunque el trabajo era arduo, me sentía lleno de energía y motivación. Cada vez que hundía la pala en la tierra o levantaba un montón de ramas secas, sentía que estaba recuperando un pedazo de mí mismo. Una tarde, mientras quitaba unas raíces viejas cerca del borde del terreno, escuché el ruido de un motor acercándose. Al asomarme por el camino, vi a Ernesto llegar en su camioneta, con una sonrisa que parecía partirle el rostro en dos. Traía un par de sacos de semillas y algunas herramientas adicionales que había conseguido prestadas en el pueblo. No podía dejarte solo en esta, dijo mientras descargaba todo. Juntos comenzamos a planear cómo íbamos a preparar el suelo para la siembra. Sentí que, a pesar de todo lo que había perdido, la vida me estaba devolviendo personas que realmente se preocupaban por mí. Durante las semanas siguientes, Ernesto y yo trabajamos codo a codo para preparar el terreno. Aramos la tierra, retiramos piedras y nivelamos el suelo lo mejor que pudimos. Algunas noches, después de largas jornadas, nos sentábamos en el porche de la cabaña a tomar café y hablar sobre los viejos tiempos. Ernesto siempre encontraba una manera de hacerme reír, incluso cuando el cansancio parecía querer doblegarme. Poco a poco, la parcela fue tomando forma y pronto llegó el momento de plantar las primeras semillas. El día de la siembra amaneció despejado, con el cielo teñido de tonos anaranjados y rosados. Nos pusimos manos a la obra desde temprano, trazando surcos rectos y sembrando las semillas con el cuidado de quien deposita su última esperanza en la tierra. Mientras lo hacíamos, no podía evitar
Recordar los días en mi antiguo terreno, cuando mi esposa y yo trabajábamos juntos. Aunque el recuerdo me llenaba de nostalgia, también me hacía sentir agradecido por tener una nueva oportunidad. Esa noche, al terminar, miré el terreno cubierto de semillas y sentí una profunda paz interior. Por primera vez en mucho tiempo creía que todo iba a estar bien. Con el paso de los días, las primeras lluvias comenzaron a humedecer la tierra y pequeños brotes verdes empezaron a asomar tímidamente. Cada mañana, al salir de la cabaña, revisaba el terreno con la misma emoción que un niño abriendo un regalo. Ver aquellas pequeñas plantas abrirse camino me llenaba de orgullo y esperanza. Juan y Ernesto pasaban a menudo para ver el progreso y traerme algunas provisiones. Incluso algunos vecinos del pueblo empezaron a acercarse, curiosos por el nuevo cultivo. Una tarde, mientras regaba los brotes, apareció una mujer mayor que no conocía. Se presentó como doña Carmen y me contó que había vivido en la zona toda su vida. Esta tierra siempre ha sido generosa con quien la trabaja con cariño, dijo con una sonrisa cálida. Me ofreció algunos esquejes de plantas medicinales que cultivaba en su huerto, asegurando que ayudarían a mantener el suelo fértil. Su gesto, aunque sencillo, me hizo sentir parte de la comunidad, como si poco a poco estuviera reconstruyendo no solo mi vida, sino también mis lazos con las personas que me rodeaban. Las semanas se convirtieron en meses y el terreno comenzó a transformarse ante mis ojos. Los cultivos crecían fuertes y sanos, y cada vez que veía el verde vibrante de las plantas, sentía que mi esfuerzo estaba dando frutos, literalmente. La cabaña también se había vuelto más acogedora gracias a algunas reparaciones que hice con la ayuda de Ernesto y otros vecinos que se ofrecieron a colaborar. No podía creer cómo la comunidad me había acogido y apoyado desde el principio, a pesar de que apenas me conocían. Una tarde, mientras recolectaba algunas hortalizas tempranas, vi que se acercaba una camioneta que no reconocía. Cuando el vehículo se detuvo, bajaron dos hombres trajeados que parecían fuera de lugar en el entorno rural. Uno de ellos, con una carpeta en la mano, se acercó y me preguntó si yo era el dueño del terreno. Le expliqué que lo estaba trabajando gracias a la generosidad de Juan. Entonces el hombre, con gesto serio, me informó que había una disputa legal sobre la propiedad, ya que un supuesto heredero había aparecido reclamando derechos sobre esas tierras. El mundo pareció desmoronarse a mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de tanto esfuerzo, cuando por fin sentía que mi vida estaba tomando un rumbo positivo, aparecía esta nueva amenaza. Los hombres me entregaron unos documentos y me dijeron que debía comparecer en el ayuntamiento la semana siguiente para discutir el caso. Apenas se marcharon, me quedé parado junto al terreno sin saber qué hacer. Sentí una mezcla de frustración y miedo, pero también una extraña determinación de no darme por vencido. Esa noche Ernesto vino a verme al enterarse de lo sucedido. Me escuchó con atención mientras le explicaba todo, y cuando terminé, me miró con esa serenidad que siempre lograba calmarme. «Vamos a resolver esto juntos», dijo con firmeza. Juan también apareció al día siguiente y se comprometió a ayudar con los trámites legales. Aunque me tranquilizaba saber que no estaba solo, no podía evitar sentir esa angustia punzante en él. ¿Y si perdía esta tierra también? ¿Cuántas veces más tendría que empezar de cero? Durante los días siguientes intenté seguir trabajando en el terreno mientras esperaba la audiencia en el ayuntamiento. Cada vez que miraba las plantas creciendo, sentía un nudo en la garganta. ¿Sería todo en vano? Las noches se hicieron más largas y el sueño me eludía. Juan investigó sobre el supuesto heredero y descubrió que era un sobrino lejano del antiguo propietario que ni siquiera vivía en el pueblo. Parecía haber aparecido de repente solo porque se enteró de que la tierra estaba siendo cultivada nuevamente. Cuando llegó el día de la audiencia, mis manos temblaban de nerviosismo. Entré al salón acompañado por Juan y Ernesto, quienes no me dejaron enfrentar aquello solo. Al otro lado, el supuesto heredero, un hombre joven y altanero, discutía con su abogado. Cuando llegó el turno de hablar, conté mi historia con la mayor honestidad posible, explicando cómo había llegado hasta allí y cómo Juan me ofreció la tierra al saber de mi situación. No pedía nada más que la oportunidad de seguir trabajando y reconstruir mi vida. Mientras hablaba, podía notar algunas miradas comprensivas entre los presentes. El abogado del supuesto heredero argumentó que, legalmente, la tierra pertenecía a su cliente, ya que era el único pariente vivo del antiguo dueño. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies.
Juan intervino explicando que la tierra había quedado abandonada durante años y que él mismo había estado cuidando antes de ofrecerla. También mencionó que el joven nunca había mostrado interés en el terreno hasta que se enteró de que alguien más lo estaba trabajando. El juez escuchó ambas partes con atención y pidió más documentación para verificar la validez de la reclamación. Nos dio un plazo de 2 semanas para presentar pruebas adicionales. Al salir del ayuntamiento, el joven me miró con desprecio, como si fuera una molestia en su camino. Juan puso una mano en mi hombro y me aseguró que haríamos todo lo posible por conservar el terreno. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la cabaña, sentí una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que no podía rendirme, pero el miedo a perderlo todo nuevamente me consumía. Durante las 2 semanas siguientes nos dedicamos a buscar cualquier documento que pudiera probar que el terreno estaba abandonado cuando Juan comenzó a trabajarlo. Recorrimos el pueblo hablando con vecinos que pudieran dar testimonio de que el supuesto heredero jamás había aparecido por allí antes. Algunas personas recordaban vagamente al antiguo dueño, pero nadie había visto al joven en años. Ernesto consiguió hablar con un hombre mayor que vivía cerca y que confirmó que el terreno estuvo sin uso por mucho tiempo antes de que Juan lo limpiara. El día de la segunda audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez íbamos más preparados. Cuando presentamos los testimonios y los documentos que logramos recopilar, el juez pareció considerar nuestras pruebas con seriedad. El abogado del joven intentó desestimar los testimonios, alegando que no eran pruebas legales suficientes, pero el juez también cuestionó la repentina aparición del heredero después de tantos años de abandono. La tensión en la sala era palpable y yo apenas podía respirar esperando el veredicto final. Finalmente, el juez pidió un receso antes de anunciar su decisión. Sentado en el banco del pasillo, podía sentir el pulso acelerado y las manos sudorosas. Ernesto trataba de animarme diciendo que habíamos hecho lo correcto y que el juez parecía inclinado a nuestro favor. Pero la incertidumbre seguía pesando sobre mis hombros como una losa. Juan se mantenía en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, claramente preocupado. Cuando nos llamaron de nuevo a la sala, el juez comenzó a hablar con tono solemne. Explicó que, aunque legalmente el terreno pertenecía al joven como único heredero, el abandono evidente durante años y el esfuerzo demostrado por mantenerlo y cultivarlo por parte de Juan y luego mío pesaban considerablemente en la decisión. Finalmente dictaminó que el terreno quedaría bajo mi custodia, siempre y cuando continuara trabajando en él y demostrara que lo estaba haciendo producir. El supuesto heredero salió enfurecido de la sala, mientras yo apenas podía creer lo que escuchaba. No pude evitar que las lágrimas se me escaparan de pura emoción. Juan me abrazó con fuerza y Ernesto no paraba de repetir que lo habíamos logrado. Después de tantos días de angustia, finalmente podía respirar tranquilo. Agradecí al juez por su comprensión y salimos del ayuntamiento con la sensación de que una pesada carga se había desvanecido. El aire fresco del pueblo parecía más puro y el sol brillaba con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, de vuelta en la cabaña, me senté frente al terreno y dejé que la realidad me inundara. El esfuerzo y la perseverancia habían valido la pena. Tenía la oportunidad de seguir cultivando, de reconstruir mi vida en ese lugar que tanto esfuerzo me había costado levantar. Juan se quedó conmigo hasta tarde, compartiendo historias sobre su juventud mientras cocinábamos algo sencillo en la pequeña hoguera. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la noche no me parecía pesado, sino lleno de promesas de un futuro mejor. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y trabajo duro. Aunque había ganado el derecho a quedarme en el terreno, que tenía que demostrar que realmente lo estaba haciendo producir. Juan y yo comenzamos a reorganizar la parcela, limpiando las áreas que habían quedado descuidadas durante el proceso legal. Plantamos nuevas hortalizas y arreglamos el pequeño cercado que delimitaba la propiedad. Cada día se sentía como una victoria personal, como si estuviera reconstruyendo no solo la tierra, sino también mi vida. Una tarde, mientras preparaba el suelo para la próxima siembra, llegó Ernesto con una sonrisa en el rostro. Traía consigo algunos papeles que consiguió en la alcaldía, permisos actualizados para trabajar el terreno y un certificado de usufructo a mi nombre. Eso significaba que, aunque el terreno aún pertenecía legalmente al joven, mientras lo mantuviera en buen estado y lo hiciera producir, no podría ser reclamado.
Sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros y abracé a Ernesto con gratitud. No podía haberlo logrado sin su ayuda. Las semanas pasaron y el terreno empezó a mostrar Vida señales nuevamente. de... Los primeros brotes asomaron tímidamente entre la tierra removida y poco a poco los surcos se llenaron de verde. Cada mañana, al ver el progreso, sentía una satisfacción indescriptible. Los vecinos, que al principio observaban con cautela, comenzaron a acercarse para ofrecer ayuda y compartir consejos sobre el cultivo. Incluso algunos que me miraban con desconfianza al principio empezaron a respetar mi perseverancia. Una tarde, mientras regaba los brotes nuevos, Juan llegó con una sorpresa. Un pequeño grupo de campesinos del pueblo quería colaborar conmigo en el terreno. Habían escuchado la historia y se sintieron inspirados por mi lucha para conservar lo que había trabajado con tanto esfuerzo. Aunque al principio dudé en aceptar ayuda, pronto entendí que aquella colaboración significaba más que simples manos extra. Era una señal de que había encontrado mi lugar en aquella comunidad. Con la ayuda de los campesinos, el terreno comenzó a transformarse más rápido de lo que había imaginado. Algunos trajeron semillas de hortalizas que no tenía, mientras que otros aportaron herramientas y su experiencia. Juan se convirtió en una especie de coordinador, organizando las tareas y asegurándose de que todos estuvieran cómodos trabajando juntos. Pronto el terreno ya no era solo mío, sino un pequeño proyecto comunitario que daba esperanza a varios de nosotros. Una mañana, mientras trabajábamos juntos en el huerto, un grupo de personas se acercó desde el camino principal. Para mi sorpresa, eran algunos antiguos vecinos del pueblo que habían escuchado sobre la recuperación del terreno. Se acercaron con palabras de aliento y hasta algunos víveres para apoyarnos. Entre ellos estaba don Ramiro, un agricultor mayor que siempre había sido una figura de respeto en la comunidad. Me dio un fuerte apretón de manos y dijo que estaba orgulloso de que no hubiera rendido mi tierra sin luchar. Sentí que su reconocimiento era un premio tan valioso como el propio terreno. Con el tiempo, el terreno se convirtió en un pequeño oasis de vida. Las hortalizas crecían fuertes y saludables, y el esfuerzo compartido hizo que el trabajo fuera más llevadero. Todos los días agradecía a Dios por no haberme rendido cuando parecía que lo había perdido todo. La cosecha comenzó a dar frutos y organizamos una pequeña feria en el pueblo para vender los productos. La respuesta fue sorprendente. Los habitantes valoraban el esfuerzo colectivo y la calidad de lo que habíamos cultivado con tanto esmero. Esa noche, después de la feria, nos reunimos alrededor de una fogata improvisada. Los rostros iluminados por el fuego reflejaban cansancio, pero también alegría. Ernesto tomó la palabra y destacó que lo que habíamos logrado era un ejemplo de lo que se podía alcanzar cuando la comunidad se unía. Sentí un nudo en la garganta al recordar cómo hace solo unos meses estaba caminando sin rumbo, sintiéndome derrotado. Ahora tenía un propósito renovado y una familia extendida que me apoyaba. Con el paso de los meses, el terreno se convirtió en una fuente constante de productos frescos y la pequeña feria se volvió un evento semanal en el pueblo. La comunidad estaba más unida que nunca, y algunos vecinos que antes apenas se saludaban, ahora trabajaban codo a codo en el huerto. A pesar del esfuerzo físico, el ambiente siempre estaba cargado de optimismo y compañerismo. A menudo, al final de la jornada, nos sentábamos bajo el gran árbol en la esquina del terreno, compartiendo historias y riéndonos de nuestras propias torpezas en el campo. Una tarde, mientras estaba arreglando el cercado, vi a lo lejos a un hombre vestido con traje, observando el terreno desde la distancia. Me acerqué con cautela y descubrí que era uno de los funcionarios que había participado en la desapropiación inicial. Con una expresión algo avergonzada, me explicó que había escuchado sobre el proyecto comunitario y quería expresar su admiración por lo que habíamos logrado. Aunque sentí una punzada de rabia al recordarlo, me di cuenta de que guardar resentimiento no cambiaría nada. Lo escuché en silencio mientras me hablaba de cómo su percepción sobre el valor de la tierra había cambiado al ver lo que habíamos hecho. Al despedirse, el funcionario me extendió la mano, y aunque al principio dudé, finalmente la estreché. Me dijo que el gobierno estaba considerando apoyar proyectos comunitarios como el nuestro, y que quería tomar algunas fotos para presentar nuestro caso como ejemplo de resiliencia y colaboración. Aunque la desconfianza seguía ahí, acepté. Después de todo, cualquier ayuda para mejorar el terreno sería bienvenida. Cuando se fue, los demás se acercaron curiosos y les conté lo sucedido. Algunos mostraron escepticismo,
pero coincidimos en que cualquier oportunidad de apoyo debía ser aprovechada. Esa noche, mientras reflexionaba bajo el cielo estrellado, pensé en cómo la vida puede cambiar radicalmente cuando uno decide no rendirse. Había días en que el cansancio me vencía y el recuerdo de mi antiguo hogar dolía como una herida abierta. Pero al mirar el terreno floreciendo y a las personas sonriendo, entendí que a veces perderlo todo te da la oportunidad de comenzar de nuevo. No era fácil, pero el trabajo en comunidad había demostrado que cuando el esfuerzo es compartido, las cargas se hacen más ligeras. Pasaron algunas semanas desde la visita del funcionario, y aunque no esperaba mucho, un día llegó una camioneta del gobierno con herramientas, semillas y materiales de construcción. Nos dijeron que era un reconocimiento al esfuerzo comunitario y que nuestro proyecto serviría de inspiración para otros pueblos afectados por desapropiaciones. Todos estábamos sorprendidos y emocionados. Jamás imaginé que aquello que empezó como una lucha desesperada por sobrevivir se convertiría en un ejemplo de esperanza. Con los nuevos recursos, ampliamos el terreno cultivable y construimos un pequeño cobertizo para guardar las herramientas y protegernos del sol en las jornadas más duras. El huerto no solo prosperó, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia para la comunidad. Cada vez más vecinos querían participar, y hasta algunos jóvenes que solían pasar el tiempo en la plaza sin hacer nada se sumaron al proyecto, aprendiendo sobre cultivo y ayudando con las tareas más pesadas. La vida en la comunidad cambió por completo. Lo que antes era un grupo de personas enfrentando sus propios problemas por separado, ahora se había convertido en una familia unida por un objetivo común. Los días de trabajo eran largos, pero el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones. A menudo compartíamos historias de lo que habíamos perdido, pero también de lo que estábamos logrando juntos. Incluso el mercado local empezó a comprar nuestros productos, lo que nos permitió obtener un pequeño ingreso para seguir mejorando el terreno. Una tarde, mientras regaba las hileras de hortalizas, se acercó Pedro, el hombre que me había dado refugio cuando lo perdí todo. Me sonrió con esa calma que siempre lo caracterizaba y me dijo que nunca dudó de que lograríamos algo grande. El secreto está en no rendirse pase lo que pase, dijo mientras me daba una palmada en el hombro. Sentí un nudo en la garganta recordando el día que llegué a su casa sin nada. A veces es difícil creer cómo pueden cambiar las cosas cuando encuentras el apoyo adecuado. Con el paso de los meses, el huerto comunitario se convirtió en un punto de encuentro no solo para trabajar, sino también para compartir comidas y celebrar pequeños logros. Organizamos talleres para enseñar a los niños sobre el cultivo y el cuidado de la tierra, algo que me llenaba de orgullo. Verlos correr entre las hileras de plantas con esa alegría genuina me recordaba por qué todo el esfuerzo valía la pena. Incluso los ancianos del pueblo, que al principio se mostraban escépticos, comenzaron a acercarse para aportar sus conocimientos y contar historias de tiempos mejores. Un día recibimos una visita inesperada. El amigo de la infancia que me había donado el terreno. Había escuchado sobre lo que habíamos logrado y quiso verlo con sus propios ojos. Cuando llegó, sus ojos brillaron al ver la extensión verde que ahora cubría lo que antes era solo tierra seca. Me abrazó fuerte sin decir mucho al principio, pero luego murmuró que sabía que yo encontraría la manera de salir adelante. Me agradeció por haber hecho florecer el lugar y sobre todo por haber convertido su gesto en algo mucho más grande de lo que él había imaginado. A medida que el huerto seguía prosperando, comenzaron a llegar personas de otros pueblos para conocer nuestra historia. Querían saber cómo habíamos logrado transformar un terreno baldío en una fuente de vida y comunidad. Fue extraño al principio sentir que algo tan simple como sembrar semillas podía inspirar a otros, pero pronto entendí que el verdadero milagro no estaba en las plantas que crecían, sino en las personas que decidieron no rendirse pese a las adversidades. Con el tiempo, el gobierno local tomó el proyecto como ejemplo de resiliencia y empezó a replicarlo en otras zonas afectadas por desapropiaciones. Nos ofrecieron apoyo técnico y más recursos para expandir el cultivo, pero lo que realmente nos llenó de orgullo fue que empezaran a reconocer nuestra lucha y esfuerzo. Nunca pensé que después de perderlo todo encontraría un propósito tan grande. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la tierra que me quitaron, sino en la comunidad que logramos construir a partir de la nada. Hoy en día, el huerto comunitario no solo sigue en pie, sino que también se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Cada cosecha es una celebración,
Y cada nueva planta que brota nos recuerda que incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Algunas personas del pueblo dicen que el terreno tiene algo especial, que está bendecido. Yo prefiero pensar que lo que realmente hizo la diferencia fue la unión de todos los que decidieron poner manos a la obra y no dejarse vencer. Nunca olvidaré el día en que vi por primera vez los brotes verdes salir de la tierra. Fue como si la vida misma me diera una segunda oportunidad. A veces, cuando estoy solo cuidando las plantas al amanecer, recuerdo a mi esposa y mis hijos. Me gusta pensar que ellos también estarían orgullosos de lo que logramos. La tristeza sigue ahí, en mis bones. El fondo, pero ahora está mezclada con una gratitud inmensa, no solo por haber encontrado un nuevo hogar, sino por haber descubierto que la verdadera familia no siempre es la que tienes desde el principio, sino la que eliges construir cuando más lo necesitas. Hoy, cuando camino entre los surcos verdes y veo cómo el sol ilumina cada planta, me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado. Ya no soy el mismo hombre que un día salió de su tierra sin rumbo y con el corazón hecho pedazos. Ahora valor no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Y aunque la pérdida de mi antigua casa aún duele, aprendí que a veces la vida nos quita algo solo para mostrarnos lo que realmente somos capaces de construir. Si alguna vez alguien me hubiera dicho que terminaría viviendo en una comunidad que yo mismo ayudé a levantar, no lo habría creído. Pero así es la vida, impredecible, dura y a veces increíblemente generosa. A todos los que estén pasando por momentos difíciles, quiero decirles que no pierdan la fe. A veces, la ayuda llega de donde menos lo esperas, y lo que parece el final puede ser solo el comienzo de algo mejor. Nunca olvides que incluso en la tierra más árida pueden florecer milagros si tienes el coraje de sembrarlos. Quiero agradecer a todos los que han escuchado esta historia hasta el final. A veces, compartir estos momentos de la vida nos ayuda a sanar un poco más, y quién sabe, tal vez inspire a alguien que lo necesite. Si te gustó este relato y quieres seguir escuchando más historias reales y conmovedoras, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario aquí abajo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo contenido como este. Comparte el video con tus amigos y familiares, porque nunca sabemos quién podría necesitar escuchar una historia de superación en estos momentos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo relato.